Juan Juan Tlenican Catinochimetinemi. Buenas noches a todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a esta hora de clase, ¿no? De nuestra lengua náhuatl. Esperando que todos se encuentren bien después de estos días por lo acontecido por el hermanito Yaot, pues nuevamente estamos de regreso y afortunadamente pues estamos bien. El hermanito sufrió un hackeo en su cuenta de WhatsApp, pero pues nada que no pudo superarlo. Y bueno, pues iniciamos. No sé si alguien tenga algunos comentarios. Si no, iniciamos recapitulando lo que ya vimos en clases pasadas. Va a ser de manera rápida, cuestión de recordar lo que hemos visto y ponernos al día con el tema de hoy. Buenas noches, Sebastiani. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Maestro, yo hice una de verbo regular. No sé si quiera que ahorita lo veamos o lo vemos después del repaso. Pues está dentro de, si lo quiere hacer ahorita, adelante. Sí, yo lo escribí aquí, mire, no sé si lo pueda leer. Lo hice Sí, con adelante. lo hice con el verbo bailar, que es, eh, entonces yo puse nitotia, nitotilla, ¿verdad? Ajá. Es nitotilla, ¿verdad? Mi Nitotilla, tortilla. yo bailo. Ti totilla, tú bailas. Ti totilla, él o ella baila. Ti totilla, nosotros bailamos. An totilla, ustedes bailan. Y meg totilla, ellos o ellas bailan. Ujú. Eso fue lo que pude hacer ahorita antes de clase, maestro, de respecto a los verbos regulares y los pronombres. Correcto. Nada más ahí, una aclaración. Ah, La palabra nistotía es todo junto. sí, Por ejemplo, amnistotía, ajá, sinistotía. sí. Ajá. Eh, por ejemplo, en el primero que es yo bailo, nictotía, así está, Ninistotía. ahí sería nini. Ajá, ninistotía. Ah, entonces me falta la nin. Y Ujú. es que pensé que ya el ni Ya ya era estaba el pronombre. implícito. Ajá. No. Entonces, Por ejemplo, nejua ninistotía ajá, o ninistotía. muy Tejua bien. titistotía. Tejua Ujú. nistotía. Sí, Yehua nistotía. Nistotía y yehuame nistotía. Ya se le pone el plural. sí, pero entonces no está bien así como lo hice en Nada más le faltaría una ni. a una ni. Ajá. Entonces en donde yo le puse ti, totilla, tictotilla, Tinistotía. tini, Ajá. tú Tinistotía. bailas. Sí. Ah, muy bien. Tini. Tini. Ujú. Tinistotía. Sí. Y él, y donde dice él o ella baila, yo le puse totilla. Entonces ahí, Nistot- ¿cómo le pongo? Nistotía. Si es Ajá. verbo regular, es Sí, nistotía. No sí, tiene, ve que regular. no tiene sufijo. Ajá. Ni la H, Sufijo. sí, está bien. Y nada más se pluraliza en caso de. Y en ti totilla, ajá, y en ti totilla, nosotros, le falta también la ni, no. Ajá. Tinistotía.
nictotía. Tinistotia. Ah, ya, tini. Ajá. Sí. Sí, nada más Y, sería y eso. en, Ya lo demás. sí, muy bien. Entonces ahí también en anitotía, ¿verdad? Ajá. Agnistotia. Muy bien. Ujú. Y en megnitotía, Nistotia. Nistot, nistoti, nistotiame. muy bien. Ujú. Ni- muy bien, maestro. Sí, entonces me Ahí nada faltaba más se ahí. pluraliza. el- Nistotia o nistotiame. Ajá, muy bien, Ajá. maestro. Sí, eso fue lo que pude hacer, maestro. Plazo Camati. La eslawi. Maestro, Sí. yo no lo conjugué, pero yo lo escribí así que se lo voy a leer a ver si está bien, maestro. Adelante. Negua nictoctia, yo bailo. Tegua ticochi, tú duermes. Yegua nictoctia, ella baila. Tehuame tinenemi, tinenemi, nosotros caminamos. Negua nictlactoa, yo critico. Tehuame tinamaca, nosotros vendemos. Negua nictlactoa, yo hablo. ¿Está bien o está mal, maestro? Sí. De hecho está bien. Nada más como los conjugamos en presente. Ajá. Yo lo hice Ajá. así porque se me olvidó que era conjugar, maestro, la Sí, verdad. no, sí está bien, sí. Sí está bien. Vamos, ahí vamos, maestro. Gracias, maestro. Adelante. ¿Alguien más? Bien, si ya no hay alguien que presente algún trabajo, pues vamos a recapitular, vamos a recordar lo que ya vimos. Primeramente vimos verbos regulares, verbos irregulares. Estos mismos los conjugamos y para los verbos regulares los prefijos son ni, ti. En yehua no tiene prefijo. Tehuame, ti, más el plural me o h. Y anmejuame, an y me. Y en yejuame igual no tiene prefijo, nada más se pluraliza el verbo. Y para los prefijos de los verbos irregulares es nick, tic, ki, ti, me o h, an, me o h y ki, me o h. También vimos lo que son las toltocayome, pronombres personales. Miren aquí ya la vez pasada que igual se dieron cuenta de que se invirtieron el ustedes con ellos, amejuame y yejuame, pero ya aquí ya está corregido. Igual esto ya se los compartí la clase pasada al final, lo corregí y ya lo subí. Entonces, en primera persona es Nejua, segunda persona Tejua y tercera persona es Yehua del singular, yo, tú, él o ella. Y en plural son nosotros, nosotras, Tejuame, ustedes, Anmejuame, ellos o ellas, Yejuame. ¿Sale? Y bueno, aquí se les presentó los ejercicios. Esto igual se quedó de tarea. Algunos están avanzando y pues los que aún a lo mejor no lo comprenden, pues aquí están los ejercicios. Pueden practicar con ellos. Le pueden poner otro verbo para practicar. Aquí de este lado son los regulares
y del otro lado son los irregulares. Y aquí están los ejercicios. Y también en la clase pasada vimos los pronombres personales independientes y los pronombres personales que están ligados o son prefijos de sujeto. En caso de los pronombres personales independientes es nejua, tejua, yehua, tejuame, anmejuame y yejuame. Y en los pronombres personales ligados o prefijos de sujeto es ni, ti, qui, ti más el verbo sustantivo y el pluralizador, an más el verbo sustantivo más el pluralizador y qui más el verbo o sustantivo y pluralizador. Esos son los pronombres personales ligados o prefijos de sujeto. Esos son los que trabajamos la clase pasada. No sé si aquí alguien hizo algunos ejercicios. Igual los puede presentar ahorita o igual un poquito más adelante. Esto se va a ir complementando con la información que pues que cada clase vayamos presentando. Y finalmente lo que algunos presentaban, la conjugación. La vez pasada, pues vimos la conjugación en presente, que es lo que quedó de tarea. Para los verbos regulares, aquí está la persona, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Y en los prefijos ni, ti, en él o ella hay ausencia. En nosotros, ti más el pluralizador. Y en ustedes, han más el pluralizador. Y en ellos también hay ausencia. Aquí es pluralizar con me o, en su caso, h. Y aquí tenemos el verbo que estábamos viendo en la clase pasada, que es Miki. La forma conjugada es ni Miki, ya con el prefijo ni. Y le ponemos el verbo Miki, es ni Miki, yo muero. Tenemos otro verbo con el cual ejemplificamos la vez pasada, choca. Le ponemos el prefijo ni choca, yo lloro. Tenemos el verbo Miki, igual en tú, que el prefijo es ti, timiki, tú mueres. En él o ella hay ausencia y nada más escribe el verbo. Nada más escribe el verbo Miki. La forma conjugada es Miki. Él o ella, Miki. Él o ella muere. Miki, así. Y en caso de nosotros, ti, le agregamos el prefijo ti más el pluralizador con el verbo miki, timiki. Nosotros morimos. Ustedes han más el verbo miki más el plural, han miki. Ustedes mueren. Y en caso de ellos, hay una ausencia de prefijo y solamente tenemos el pluralizador que puede ser me o h, miki. Miki, ellos mueren, ellos mueren, ellos o ellas. Miki, ellos mueren. Miki, así. También vimos una parte para los verbos irregulares. Igual está conjugado en presente. Maestro, ¿Sí? maestro, yo la verdad ya se me olvidó el prefijo. Ahí es donde ya no pude hacer el trabajo.
¿En los verbos regulares o en los verbos irregulares? en las dos formas, maestro. Ya no me Ah, acuerdo qué es prefijo. El ni en español, o sea, ya no me acuerdo, maestro. Es decir, yo, el ni, ¿qué significa? Ya no me acuerdo, estoy en blanco, maestro. perfecto. Bueno, el prefijo lo utilizamos en las No lo formas, escucho, maestro. en la conjugación de los verbos. Ajá. Así, pero Ajá, eso que- sería. quiero que Los prefijos los utilizamos los prefijos los utilizamos en la forma conjugada de verbos. ah, Ajá, no. ¿Nos escuchó? no se escuchó, maestro. Amo Temastiani, no se escuchó. Es que tiene como interferencia. Ah, sí, lo que pasa es que les digo, como apenas está restableciendo el internet, desde ayer se fue. Y Sí, ahorita apenas está restableciendo, como que va y viene. Creo que vamos a tener esa dificultad en esta clase. Sí, se está sí. yendo, Pero maestro. bueno, me indican cuando no se oye y lo vuelvo a repetir. No, no se escucha. De favorcito. No se escucha, maestro. Se escucha cortado, muy cortado. Entonces les comentaba, Mi pastel. Tu elote, tu calabaza, ¿Qué quieres? servilleta. A ver si quiere hablar, maestro, a ver si ya no se corta. a ver, les comentaba, no sé si se oye. Sí, Ahí ya está se está bien, escuchando. maestro. Emma, Ajá. Les comentaba que los sufijos los vamos a utilizar para conjugar los verbos regulares y los verbos irregulares. Para ello tienen los prefijos. Antes de cada verbo se le agrega. Ujú. Por ejemplo, aquí miren, no sé si se ve en pantalla, va. Ah, Emma, Ajá. Miren, los prefijos, en caso para los verbos regulares, son ni, en primera persona yo, sería nejua, ya está, ok. Sí, maestro, sería yo y ni, eso es lo que me confunde. nejua, Ajá. nejua, nejua. Están escritos en español. Esas son estos, miren. Estos son los pronombres personales en español. Yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellos. ellas. Esos son los pronombres en español.
pero los pronombres en náhuatl sería yo, nehua, tú, tehua, él o ella, yehua, nosotros, nosotras, tejuame, Juame, ustedes, anmejuame, Juame, Juame. ellos o ellas, yejuame. Esos son los pronombres personales en náhuatl y en español. Ahora, para conjugar, para conjugar algún verbo necesitamos de un prefijo. Aquí tenemos el prefijo de los verbos regulares, que en caso de nehua es ni. Aquí ya no le voy a poner nehua. Con que yo le ponga ni, ya me estoy refiriendo a mí. Oh, Ese eso es sería- lo que yo quería entender, maestro. es- Eso es lo que, eso sería la explicación. Lo eso, escribimos. maestro. Por ejemplo, nehua, nehua, ni choca. Nehua ni choca. Pero también podremos escribir ni choca. Ni choca. Y ya es prácticamente lo mismo. A lo mejor ya estoy acortando el nehua para hacerlo más simple. Esa sería la explicación. Entonces ya no, ahí donde dice ni choca, ya no necesitamos negua, maestro. Mm, Ya sí, no. ya no Oh, necesitamos, pero en algunas frases sí es necesario ponerle o sea, como meramente para formalización de la escritura. muy bien, maestro. Ustedes Muy bien. aprendan de esa forma. Ya cuando ustedes lo lleguen a dominar, pues ya nomás, así no, pues esto significa lo mismo. Muy bien, maestro. Eso era lo que me confundía. Ajá. Gracias, maestro. Entonces sería de esta forma. Nehua ni choca o ni choca. Es para la conjugación de los verbos. ¿Sale? Entonces no sé si con esto queda entendido un poco mejor. Sí, maestro. Sí, eso Ah, me bueno. confundía a mí, maestro. Ajá. Entonces, eso es. Ya en caso de los verbos regulares, en caso de él o ella, hay ausencia de prefijo. ¿Qué hacemos? Pues nada más escribimos el verbo, Miki. Igual en el caso de ellos, aquí hay ausencia de prefijo, Muy bien, maestro. Muy nada bien, más se maestro. pluraliza. En caso de Ujú. Miki, pues Miki. Ahora, Muy bien, para, maestro. Con H, muy bien. ahora, para los verbos irregulares, lo mismo. Por ejemplo, Nehua, Nehua, Nick, Nehua, Nikpoloa. O podremos escribir también Nikpoloa. Nehua Nikpoloa o Nikpoloa. Es en caso para la conjugación de los verbos irregulares. Muy bien, Tehua, maestro. Muy bien. tehua, tehua, tic, poloa. Tehua, tic, poloa o tic, poloa. Ya me estoy refiriendo a ti, a tu persona. ¿Sale? Entonces, eso Dale, sería maestro. la explicación. Muy bien, maestro. Ya entendí. Ahora sí, maestro. Ahora sí. Bien, entonces, estos verbos, los que ustedes trabajaron, estos están en presente. Ahora les voy a presentar la conjugación en pasado. Vas a jugar. Con los verbos regulares se agrega el sufijo K o E al verbo.
Ejemplo con Miki, morir. Yo, Nehua, Nehua, Nimikik, Nehua, Nimikik. El significado yo morí o Nimikik. Tehua, Tehua, Timikik, Timikik, tú moriste. Él o ella, Mikik. Nada más aquí, fíjense, Mikik. Como aquí en los verbos regulares, aquí hay ausencia, nada más se escribe la K, Mikik. Es quiere decir que Mikik, ya pasó. Cállate, baja. Nosotros, en caso de nosotros, Tehuame, Timiquique, Timiquique. Aquí está el EH, Timiquique, nosotros. Muy bien, maestro. Igual en caso de ustedes, Anmiquique. Este va junto. No, no se vayan a confundir. Miquique, Timiquique y ellos, Miquique. Nos los va a dejar ahí así, ¿verdad, maestro? Porque los Sí, leamos. esta tabla de ejercicios que vamos realizando en cada clase, se los voy compartiendo. Igual al término de la clase, ya se los comparto así como se queda. Igual Muy bien, maestro. en el Muy bien. siguiente clase le voy a ir agregando los trabajos que vamos analizando. Está Gracias, maestro. en pasado. Ahora lo veremos en futuro. Dice, se usa el sufijo S. Ejemplo con Mikik, morir. Yo, Nehua. Nehua, Se oye tu tele, Pedro. Nehua, Baja. Nehua, Sí, Nimikis. maestro. Nehua, Nimikis. Yo moriré. Tehua, Tehua, Timikis. Tehua, Tehua, Timikis. Tú morirás. El o ella. Yehua, Mikis. Él o ella morirá. Nosotros, Tejuame, Timiquis, que, Timiquis, que nosotros moriremos. Ustedes, Anmejuame, Anmiquisque, ustedes morirán. Ellos, Yejuame, Miquisque, ellos morirán. ¿Sí? Entonces, digo, en esta forma, pues se puede simplificar miquis, miquis, timiquis, miquis, miquisque, amiquisque y miquisque. Esta es la conjugación en futuro. Este es un verbo regular. ¿Sale? Bien, maestro. Muy bien. Y bueno, esto les vuelvo a comentar. Se va a quedar ya se los voy a compartir al término de la clase, agregando el trabajo que vamos a ver a continuación. No sé si tengan alguna duda, No, yo algo, parece que ya comprendí, maestro, lo que eso era lo que me detenía. algo que comentar, los demás. Nada más, en el futuro, maestro, siempre va a aparecer, por ejemplo, el
ej, como en Timiquisque. Ah, aquí le faltó. Para la forma singular y Ujú. para el plural es que. Ajá, es que los primeros Entonces, tres son ajá, para singular y los últimos tres son para plural. sí, ¿Qué? sí, maestro, muy bien. Ujú. Pero, o sea, mi pregunta era para, para futuro siempre va a aparecer el que ¿Qué? o el Para quis. plural, sí. Ajá. Por Sí. ejemplo, chocasque. Dice Ah, ya. chocasque. Ujú. Chocasque. Díganme otro verbo. Tlacuasque, ¿no? Tlacuasque. Ahí está. Comeremos. Ujú. Ellos Ellos comerán. comerán. Ellos comerán. Ah, comerán. Ajá. Sí, sí, sí. Tlacuasque. Otros, si gustan, pues Toca, conjugamos. ¿Cuál? toca. Tocasque. Ujú. Tocasque. Ellos sembrarán. Ujú. Maestro Nitlatoa, ellos hablarán. Ni Será casque. En futuro sería Titlastosque. Ujú. Titlatosque, O en caso de ellos es Tlastosque. Titlatosque. Tlastosque. Ellos hablarán. ¿Qué más, maestro? Ujú. Eso sería. Bien, maestro. Por ejemplo, en caso de Nejua, si te choca, ni chocas, Ah, ni ya. chocas, Cas- ni chocas, tlacuas, Morirás. ni tlacuas, ni tlacuas. Sí, 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 ¿se fijaron? ¿Qué más? El otro, ni tlastos, ni tlastos, ni tlastos. Yo Hablaré. hablaré. Ujú. Y así todo completo, nejua ni miquis, nejua ni chocas, nejua Cas- ni tlacuas, nejua ni tlastos. Sí se comprende, ¿no? ¿Qué más, Temastiani? Adelante. Igual para la forma, no, en la conjugación en pasado, por ejemplo, nimic, ni chocak, ni cho, ni chocak. En caso de nosotros, tejuame, tejuame, tejuame. En caso de tejuame, le pongo timiquisque, tichocasque, ti, cho,
chocas, ¿qué? Si chocas, ¿qué? ¿Sí se oye o otra vez se cortó la No, voz? sí, ¿Sí se sí oye? se escucha, maestro. Se oye bien, maestro. Oh, adelante. Entonces, ese serían las particularidades en la conjugación de los verbos. Ami- Amique. Ujú. Amiquique. Ajá. Mique. Y el último, miquique. Miquique. Maestro, ¿no sería Amiquisque? Miquisque. Sí, Amiquisque. también. Sí, también. Variante. Es una variante, ajá. Quisque. Miquisque. Miquisque. Ujú. Sí, es una variante. Maestro, ¿puede ser más grandecita la letra? A ver si. Poquitito, eso. Ahí está bien, maestro. Sí, Ajá. se ve mejor. Bueno, aquí como estamos siguiendo una regla, un patrón, pues sería esta la forma correcta. Pero le digo, hay variantes que lo escriben de esta manera, e igual es correcto. Esos tres es lo mismo, maestro. Sí. Ellos murieron. Ajá. Mi Quique, mi Quique, Miquique. mi Qui, mi Miquique. Quique y mi Quis. Porque en sí el verbo es miki, Ok. morir. ¿Qué más, maestro? Y la S en esta palabra está fungiendo como, igual como mikis, 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 ¿qué? Sí, Miki, miki, ¿qué? O miquique, miquique es la forma, son los otros tipos de conjugación o miquique. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, nada más de estos para que no se confundan. sí, sí, maestro. Ajá. Entonces, hasta aquí vamos, hasta aquí vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué matemáticas tiene? Maestro dijo que la S es para el singular, ¿verdad? Sí, Ok. en caso de de la conjugación en futuro, ajá, es en plural, digo, es en singular ¿Qué más, maestro? para los primeros tres Ujú. y el qué para los últimos tres, Los plurales. Ok, maestro. ¿sale? Sale, Igual para que maestro. no se ¿Qué más? confundan, aquí pónganle en náhuatl o los pongo como quieran. Póngale, maestro, para que no nos Este, pierdamos. ponme.
Sale. ¿Qué más, maestro? Lo Maravilloso, maestro. guardamos y se va en el archivo y ya lo trabajan por si tienen Sí, dudas. porque ahí yo me perdía mucho, maestro. Sí, sí, ya a lo mejor con lo que les comenté, pues ya disipó las dudas y puede trabajarlos. Sí, yo pienso que en un año ya voy a hablar náhuatl, maestro. No, sí, sí, sí. Con constancia y dedicación todo se puede. Bien, entonces si no hay alguna otra participación por parte de ustedes, alguna duda, pues nos pasamos al tema de hoy. ¿Qué más, maestro? Dame mi elotito, pues. El tema de hoy son los sustantivos en la lengua náhuatl. Bueno, aquí una pequeña infografía de la partícula me. En náhuatl, me es un sufijo plural que se usa para indicar que un sustantivo o pronombre está en plural. Aquí tenemos algunos ejemplos de su uso. Por ejemplo, tlacatl, que es hombre, lo pluralizamos y le ponemos tlacame, Me, ajá, tlaca. Aquí se suprime el TL el y se le pone el me, tlacame. Ya me estoy refiriendo a varios hombres. Uno solo es tlacatl, pero cuando ya son muchos es tlacame. Tlacame, Ajá. tlacame. Igual en caso de cihuatl. Cihuatl, aquí dice cihuatl. Cihuatl es mujer. Siwa. Ujú. Aquí está escrito con U, pero es con doble U. Cihuatl es mujer y cihuame son mujeres. 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 Aquí tenemos un animal que la vez pasada estábamos viendo que hay más animales que se pueden pluralizar con el me. Misto, gato. Mistome, gatos. Persona, alguien. Tesme, tesme. Persona, gente. También se usa con pronombres. Nejua, yo o tejuame, tejuanme, tejuanme, nosotros. Para que lo tengan en cuenta en los escritos que van a realizar en lo posterior. ahí Y bueno, el Siwame puede ir junto, maestro. Ahí lo puso sí, sí, separado. de hecho Puede. sí, ya lo separé. Sí, es junto. Ah, Siguame, perfecto. Ujú, Siwame. siguame. Tejuame, aquí igual. Tejuame. Bien, ¿Qué más, entonces, maestro? bien, seguimos. Entonces aquí tenemos las clases de sustantivo. Tenemos un sustantivo concreto, tenemos un sustantivo abstracto, que la particularidad va a ser de yo, noiki, o listli. Yotl, noiki, listli. Esa sería la particularidad de los sustantivos abstractos.
tenemos un sustantivo de actor. Su particularidad será que. Y vamos a trabajar con un sustantivo de instrumento, que su particularidad será nasli y loni o coni. Los sustantivos en náhuatl terminan en tl, e y in. ¿Sale? Maestro, Sí. cuando dice concreto, ¿qué significado tiene eso en español, maestro? Aunque es en español, pero a mí ya no me acuerdo de eso, maestro. Ahorita lo vamos a ver. Los Ok, sustantivos concretos se refieren a sustantivos que se pueden cuantificar, que se pueden tocar, que se pueden manipular, percibir por los sentidos, ver, tocar, oír, oler, saborear. Esos serían los sustantivos concretos. ¿Sale? sale, maestro. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tetl, teme, tecomatl, tetl es piedra, teme son piedras, piedras, ¿vale? Sale, maestro. Tetl, piedra, teme, piedras, tecomatl, ánfora, tlali, Yo la toqué. tierra, xochitl, flor, contli, olla, o tzontecontli, que sería la cabeza, tzontecontli. A ver si los ven, para que también los vayan analizando. Están muy chiquitas las letras. Se puede un poquitito, maestro. Ahí yo pienso que está bien. ¿Sale? Tlacotl, leña. Matli, mano. Ohtli, camino. Pahtli, medicina. Cactli, guarache. Tlantli, diente. Amochtli, libro o códices. Cohtlacuiloli, Cohtlacuiloli, aquí está separado. De costli, de madera. Y tlacuiloli es tlacuilo es de escribir. Y tlacuiloli está escribiendo. Entonces, eso hace referencia al lápiz de madera. Tlacuiloli, lápiz de madera. Igual esto los vamos a juntar para que cuando lo escriban, lo escriban todo junto. Tlacuiloli. Tlaquentli, ropa o prenda. Mi Comali, gordito. comal. Chocolate, chocolate. Coatl, serpiente. Entonces, estos son algunos ejemplos, porque hay muchos, y esto se les va a quedar como de tarea investigar otros sustantivos concretos. Ya les di la definición, que estos se refieren a los que se pueden cuantificar, tocar, manipular, percibir por todos los sentidos, como ver, tocar, oír, oler o saborear. Entonces, se les va a quedar de tarea investigar otros sustantivos concretos. Acuérdense, este va a ser el primer trabajo que van a realizar y esto lo vamos a analizar en la próxima clase. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Amote Mastiani, Amote Mastiani. Ahmo. Ma, Huacón Maticchihuacán. Lambrito de pastel. Aquí tenemos otros ejemplos, que sería Cali. Y tenemos una palabra compuesta, que es el escritorio. Se compone de cua, patlaxin, de ancho, cua de costli, patlaxi ancho, tlacuilol, escribiendo, tlacuilol. Entonces, escritorio es todo junto, cua patlaxin, tlacuilol, cua patlaxi, tlacuilol. ¿Sale? Entonces, eso sería el escritorio. Tenemos la mesa, cua, patlactzi, mesa, cua, patlactzi. Tenemos el itzcuintli, que es el perrito, el perro. El perrito, itzcuintli, perro, itzcuintli. Totot, pájaro. Yolot, corazón. Estos serían otros ejemplos de sustantivos concretos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos bien, maestro. No muy chiquito. Bien, entonces miren aquí, no sé si es muy prematuro, ustedes los vayan trabajando igual en sus ratos libres, este, pues repásenlos. Dice Onechcoatl, Pancoyo, Costli, se refiere al árbol. Me asustó la serpiente en el bosque. ¿A qué se refiere? Se está cortando, maestro. ¿Cuál fue la pregunta, maestro? Porque se cortó. Árboles, ¿no? Mm. Ya no está compartiendo La pantalla. la pantalla. Ajá. No sé si se fue, se cortó o qué pasó. Pienso que se cortó. Sí, Se ha de haber ido su internet. sí, probable. Hay que esperar un ratito. Se se fue el internet. Sí. Sí. No se ve su pantalla, maestro. Ya No se regresó. ve. Ya se Ya ve se la ve, pantalla, maestro. sí. Sustantivos en la lengua náhuatl. Ya. Sí, es que les digo que el internet anda
anda fallando. Es árbol, entonces Cosme, ¿qué sería? Cosme sería árboles, ¿no? Y, y no es hortales. Quema. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, maestro. Estamos con la diapositiva azul. ¿Sí se oye? Sí, Ajá. quema. Si Costly es árbol, Cosme son árboles. Cosme. Ujú. Ni Nosiwan Kichiwa Tlaxcalme. Mi esposa les hace tortillas. Igual aquí este está separado. No sé si quieran que los junte o así para que le vayan entendiendo. No sé cómo quieran. ¿Quiere decir ponerlo en cuadro, maestro? No, es que aquí los voy separando. Por Ah, ejemplo, ya. no es todo Será junto. mejor, será junto mejor, maestro, para entenderlo. A saber. Nosiwan, Quinchigua, Tlaxcalme. Y aquí está el me otra vez, fíjense. Ya Ujú. ahorita ya vamos a estar trabajando más con el me. Tlaxcalme. Ahí está. Se refiere a abundancia. Tortillas. Mucho. Ajá. Muchos. Tlaxcalme. Mi esposa les hace tortillas. Niconi chocolate totonki. Tomo chocolate caliente. Nikneki se tlaxcali totonki. Yo quiero una tortilla caliente. Niknamaka tlaxcalme pan tianquisco. Vendo tortillas en el tianguis. Niktoka se contli, se costli, niktoka se costli, iguan amocoltzin. Igual aquí le voy a quitar y se junta. Niktoka se costli, iguan amocoltzin. Iknin, tu hermano. Yo siembro un árbol con su abuelito. Niktoka xochitl y pantepetl. Pan es en y pan Mm. sobre de. Ah, Wan y wan con. Wan y wan es con. Por ejemplo, iguan iknin, wan iknin, dependiendo de la frase. Igual vamos a estar trabajando con estos verbos pia, que es tener, chiwa, hacer, neki, querer, mm. oni, beber, ita, ver, cua, comer, cochi, dormir, paqui, alegrar o contento. Choca, llorar. Eh, igual un trabajo ahorita aquí lo vamos a realizar. Dígame cuál de estas palabras son sustantivos concretos y los Mm. voy coloreando.
Eh, del cuadrito de adelante, maestro de la derecha, pues yo digo que todos, ¿no? Tener, hacer, querer, beber, ver, comer, dormir. Eh, Sí, es ya correcto. el contento ya no sería, porque ya no, ya sería abstracto. Abstracto, exactamente. Pero de Lo aquí mismo choca de las en la oraciones, izquierda. ajá, mm, en la primera, Nechmomóstico Pancogio. ese no sería concreto, el primero. Ah, no, Sí, sí, árbol. pero Árbol sí, es un sustantivo concreto. concreto, sí. Cogio. Lo ponemos en azul. Ujú. ¿Les parece? Sí, quema. Acuérdense que los sustantivos concretos se refieren a sustantivos que se pueden cuantificar, Sí, tocar, manipular, percibir por todos los sentidos, ver, tocar, ajá, oír, oler, saborear. sí, quema. Entonces, ¿cuál sería? Por ejemplo, coat, costly. Bueno, aquí ya cogió costly. Ujú, Sí, coctli también sería. ajá. En la segunda, Nosiwan, Nosiwan Kichiwa, Tlaxcalme. Tlaxcalme. Ajá. Sería Tlaxcalme. Ujú. Tlaxcalme. Tortillas porque se pueden tocar, ¿verdad? Sí. El tercero, Chocolate. También el chocolate. chocolate. Ujú. Ujú. Totonki no sería. Sí, Totonki yo digo que sí, maestro, quema. se puede tocar, palpar y sentir, ¿no? Que está Ujú. tibio, caliente, frío. Sí, El siguiente, Tlaxcali y Totonki. Tlaxcala. Exactamente. Y Totonki. Hasta ahí. El siguiente, Tlaxcalme. Tlaxcalme. Tamastrani también, Tianquisco. Yanquisco, algo que se puede ver, ¿no? Sí. Ujú. El siguiente, Potli. Cochtli. Ujú. Almocoltzin.
Almocoltzin. El siguiente. Xochitl, Xochitl. Tetl, Tetl. Exacto. Y ya está. Esta es una forma práctica para que ustedes vayan, dis- puedan distinguir, más bien puedan distinguir los sustantivos abstractos. ¿Vale? Esta actividad Concreto. es con ese fin. Igual esto es, esta diapositiva se los voy a compartir. Bien. Entonces, les comento que esto lo vamos a ahondar en la clase que viene. Acuérdense que de acuerdo a la temática, ahorita estamos viendo los sustantivos en general. Los sustantivos en general. En la próxima vamos a trabajar con estos sustantivos concretos y la que viene con los sustantivos abstractos, sustantivos propios, sustantivos de actor y así sucesivamente, como lo comentamos en el inicio de este curso, ¿vale? Entonces, esto es, como dijeran por acá, una pequeña embarrada y vamos a estar trabajando en lo posterior con estos sustantivos, que son sustantivos concretos. ¿Alguna duda sobre este tema, sobre los sustantivos concretos? Parece que estamos bien, maestro. Sí, bueno. Sí, les digo que que ustedes van a investigar más sustantivos y los van a presentar en la próxima clase. Claro, igual yo los voy a ir capturando y ya ustedes me van diciendo. Más aparte otras actividades, pues en relación a los sustantivos concretos. Seguimos, entonces, tenemos lo que son los sustantivos abstractos. Un sustantivo abstracto es aquel que se usa para significar una idea, experiencia o cualidad en lugar de un objeto. Es una palabra que no podemos detectar a través de nuestros cinco sentidos. En otras palabras, los sustantivos que no se pueden ver, oír, oler, saborear ni tocar. Los sustantivos abstractos se crean agregando ciertas raíces nominales sencillas o compuestas, el sufijo yo más el sufijo absolutivo tl. El sustantivo resultante significa la cualidad o esencia de sustantivo. Ejemplo, yo, yo. Tenemos la palabra Nantli, que se traduce como madre, Nantli. Pero si le ponemos el yot, ya va a decir Nanyot, maternidad. Teot es Dios. Teoyot, esencia divina. Y aquí tenemos ejemplificado en unas oraciones. Ipannoyoltzi oncasteoyot. En mi corazón hay una esencia divina. Otra vez. Ipannoyoltzin oncasteoyot. En mi corazón hay una esencia divina. También tenemos otros que
que terminan en listli. Ejemplo, Citlali estrella. Citlaltzin, honrada estrella. Citlaltzintli, muy honrada estrella. Citlaltzintli. Fíjense la diferencia entre los tres. Citlali es una estrella. Citlaltzin, honrada estrella. Aquí nos vamos, el sin aquí lo estamos utilizando como una forma reverencial, ¿sale? Entonces, Citlaltzin, honrada estrella. Y Citlaltzintli, muy honrada estrella. Citlaltzintli, nimitzmaca nonequilis, muy honrada estrella, te doy mi amor. Paqui es alegrarse, feliz. Paquilistli es felicidad, alegría. Nicmaca paquilistli no itzcuintzin, pampa nic napaloa, tinopaquilistli. Nicmaca paquilistli no itzcuintzin, pampa nic napaloa, tinopaquilistli. Le doy alegría a mi perrito porque lo abrazo. Tú, mi alegría. Tinopaquilistli, tú, mi alegría. O tú eres mi alegría. Ese sería el significado. Entonces tenemos para los sustantivos abstractos el yot, yotl y el listli. Tlazohtlalistli, amar. Nimitztlazohtla, yo te amo. Tlacamatilistli, obediencia. Chipahualistli, pureza. Tzopelilistli, dulzura. Tapayolilistli, redondez. Tequipachilistli, tristeza, depresión. Chocalistli, llanto. Sihuachocani, llorona. Mochocalis, nechcochitia. Tu llanto me hace dormir. Tlacuilolistli, tlahuilolistli, perdón. Es tlahuilolistli, iluminación. Monemilis, quimaca, tlahuilolistli. Tu vida le da iluminación. Cochilistli, sueño. Cochi, dormir. No cochilis, mahsitonali. Perdón, no cocochilis, mahsitonali. Mi sueño es que llegue el día. No cocochilis, mahsitonali. Campa niquitas mopaquilis. Campa niquitas mopaquilis, donde vea tu felicidad. Y camiec huetzquilistli, con mucha risa. Y camiec huetzquilistli. Aman onca chocalistli, ahora hay llanto. Panoyolo Juan Monemilis, en mi corazón y mi vida. Estos son oraciones y ejemplos de sustantivos abstractos. Temacheni,
Ahí en Icamiec, Huetzquilistli, dice con muchas risas, es con mucha risa. Es con mucha risa, miak. Sí, es con mucha risa. Se coló ¿Qué la más? S. Ajá. Aman o Ashan. Ahora, Moixhuetzquilistli onca chipahualistli. En tu risa hay o encuentro pureza. Ken tinechneki amo nechneki. Como tú me quieres, nadie me quiere. Nimitztlazojkamatilia, pampa noguantica. Te agradezco porque estás conmigo. Xinechnapalo, nikneki nikmatis monekilis. Abrázame, quiero saber tu amor. Noyolo iwan nochime nechpactia. Mi corazón, perdón, noyolo iwan xochime nechpactia. Mi corazón y las flores me alegran. Nipatlani iwan noyolo. Xipatlani iwan noyolo. Vuela con mi corazón. Nimitz tlayocolia nonequilis, yo te regalo mi amor. Nequilistli es amor, se refiere a amor. Nequilistli, nimitzmaca, yo te doy. ¿Sale? Entonces, estos son algunos ejemplos de sustantivos abstractos. Chigua, hacer, nemi, vivir, nemilistli, existencia. Tlachpana, barrer. Tlachpanilistli, barrido. Ilnamiki, recordar. Pohpoloa, eliminar. Motlachpanilis, kipohpoloa, motlailnamikilis. Algo que desaparece, desaparece tu recuerdo. Motlachpanilis, kipohpoloa, motlailnamikilis. Innemilistli nechpactia, esta existencia me hace feliz. Monemilis kipactia noyolo, tu existencia hace feliz a mi corazón. Nonemilis nechchiwa nikmaka noyolo, mi existencia hace darte mi corazón. Nonemilis nechchiwa nikmaka noyolo. Y bueno, no sé si a lo mejor es mucha información, ¿no? Pero les digo, esto lo vamos a ahondar en las próximas sesiones y igual les comparto la diapositiva para que ustedes lo chequen, lo analicen y pues no sé si hay alguna pregunta, duda, lo pueden expresar antes de que pues cerremos la clase de hoy. De hecho, todavía no culminamos con la Ay, presentación mijito. Bye, papi. de los tipos de sustantivos, pero igual en la próxima clase vamos a culminar y nos ponemos al día con la actividad
que tenemos programado para la próxima sesión, la próxima clase. Quema, ¿Sí? maestro. Quema, maestro. Ajá, por ejemplo, aquí están los sustantivos de actor y los sustantivos de instrumento y hasta ahí. Son los que vamos a estar trabajando en las sesiones que vienen. ¿Hay alguna duda sobre los sustantivos concretos y abstractos? Maestro, tengo una Y pregunta. sí, Dice que los estos de actor, sufijos de actor, son las profesiones. O sea, lo que los de uno actor hace de actor, mm, de se, actor, ¿verdad? se refieren a ciertos oficios, ajá, Cierto. Ok, maestro. Ok, muy de bien. profesiones para nombrarlos en la lengua náhuatl. Ok, Ejemplo, tapastisquet, el que cura, y se doctor. refiere a un doctor. Ajá. Pero bueno, le digo que esto lo vamos a ahondar de acuerdo a las sesiones que nos vaya tocando analizarlos y ya los trabajamos. Mientras les digo que investiguen otros sustantivos concretos y ya los trabajamos la próxima sesión. Quema, maestro. ¿Hay algún duda sobre esto? Les pregunto a todos. Amo Temastiani. Asmo Temashtiani. Bien, entonces para pues, finalizar esta sesión, pues ahora sí que, pues no sé si tengan alguna duda, pues me lo hagan saber. Igual en el ¿La grupo está tarea abierto. cuál va a ser? La ¿La tarea, tarea cuál va a ser? la tarea para la sesión que viene va a ser investigar otros sustantivos concretos. Ok. Muy bien. Aquí le vamos a poner ujú, investigar sobre investigar sustantivos concretos. Este sería la tarea para la próxima sesión. Trabajar. Mm. Entonces, esta sería la actividad para la siguiente sesión. ¿Dudas, comentarios finales? ¿Algo que quieran agregar, comentar? Les cedemos la palabra. Tequititlen tichihuasque intonalme. ¿Qué más? Con Tequime. Ahí están. Tequime, Tlenticchihuasque, Intonalme. Tarea. Ahí está. Tlaxtlahui Temastiani. Ajá, bueno, sí, ya no hay más comentarios. Agradezco la presencia de todos ustedes. Nictlasojkamati nicantinemia pain momachtilistli, tlen amaninti contlamique.
Agradezco a todos por estar presentes hoy en esta clase, en esta sesión, y nos vemos dentro de 8 días. Timotasque, Amanín. Maestro, nada más la palabra MIEC, ahí, ¿cómo funciona? ¿Qué significa? Por favor. ¿Cuál? MIEC. Miek. Mucho. Ah, ya. Muy ah, Timotasque, maestro. Timotasque, Tlazocamati, maestro. Buenas noches, Timotasque, descanse, Amaní, maestro. Chicuey, Temastiani, Tlazocamati. Amanay, chicuey. Tlazocamati. Amanay, chicuey, maestro. Tlaxtlauhua.